Ella se había convertido en una estatua de hielo y poder, construida sobre los cimientos de un pasado que juró olvidar. Pero el destino, con su ironía cruel, estaba a punto de usar la voz de dos niñas huérfanas para derrumbar su imperio de soledad. Esta es la historia de cómo una frase, cargada de desprecio, desató un viaje de redención que nadie esperaba. Es la crónica de una mujer que tuvo que perderlo todo para encontrarse a sí misma en la melodía que una vez intentó silenciar. Quédate hasta el final, porque descubrirás que las voces más pequeñas son las que guardan los secretos más grandes y el poder de sanar las heridas más profundas. El restaurante Au Pied de Cochon, en el corazón de Polanco, Ciudad de México, era un santuario de opulencia y poder. Adentro, el aire acondicionado susurraba una melodía discreta, mezclándose con el tintineo de copas de cristal de baccarat y el murmullo de negocios millonarios cerrándose sobre manteles de lino egipcio. Las luces, perfectamente calibradas, hacían brillar los diamantes en las muñecas de las damas y los relojes Patek Philippe de los caballeros. Afuera, la noche de la metrópoli era un monstruo vibrante y caótico. El sonido de las sirenas lejanas, el olor a tacos de suadero de un puesto callejero y el murmullo incesante de una ciudad que nunca dormía creaban una sinfonía de supervivencia. Este contraste brutal era el telón de fondo de la colisión inminente entre dos mundos que, hasta ese momento, se ignoraban mutuamente con una disciplina casi perfecta, separados por un cristal blindado que era mucho más que una barrera física. Catherine Miller, sentada a la cabeza de una mesa imperial, era la encarnación de ese mundo interior. A sus 48 años, su rostro era un mapa de victorias corporativas y sacrificios personales. Su traje de Alexander McQueen, de un gris tan severo como su mirada, estaba diseñado para proyectar una autoridad inexpugnable. Su cabello rubio, recogido en un moño impecable, no permitía que ni un solo mechón se atreviera a desafiar la gravedad. Sus gestos eran económicos y precisos, como los de un cirujano manejando un bisturí. Hablaba un español perfecto, pero con un acento gélido, una herramienta más en su arsenal de negociación. Estaba en la jugada final para adquirir una empresa de telecomunicaciones mexicana, un negocio de $900 millones que la consolidaría como una leyenda en el sector. Sin embargo, detrás de sus ojos azules, fríos como el acero, se escondía un vacío abismal, una soledad tan vasta que ni toda su fortuna podría empezar a llenar. La cena transcurría según lo planeado, un ballet de cortesía calculada y sonrisas forzadas. Los inversionistas mexicanos, hombres mayores acostumbrados a la deferencia, asentían a cada una de sus cláusulas. Catherine sentía el poder vibrar en sus venas, una droga que había aprendido a necesitar para no sentir nada más. Fue entonces cuando un sonido ajeno a esa burbuja de lujo se filtró a través del pesado cristal, una melodía infantil, dos voces agudas cantando una vieja ranchera. Al principio fue un murmullo lejano, pero poco a poco ganó presencia, una pequeña grieta en la perfección de su noche. Catherine frunció el ceño, una microexpresión de fastidio que no pasó desapercibida para sus invitados. La distracción la irritaba. Era una imperfección, una variable no controlada en su ecuación de éxito. La canción persistía, pura y sorprendentemente afinada, una intrusión del mundo exterior que Catherine no estaba dispuesta a tolerar. Con una disculpa seca, se levantó de la mesa, su silla de caoba haciendo un ruido sordo sobre el mármol pulido. Caminó con pasos decididos hacia la entrada, su figura delgada y rígida cortando el ambiente del salón. Al salir, el aire húmedo y contaminado de la ciudad la golpeó, un contraste brutal con la atmósfera purificada del restaurante. Allí, bajo la luz ambarina de un farol, vio a las culpables de la interrupción, dos niñas idénticas, de no más de 9 años, vestidas con ropas gastadas pero limpias, cantando con los ojos cerrados, abrazadas como si temieran que el viento se las llevara. Su música era lo único que poseían, y la ofrecían con una honestidad desgarradora. Catherine se acercó, su sombra alta y delgada cayendo sobre ellas como un presagio. Las niñas abrieron los ojos, asustadas por la presencia imponente. Antes de que pudiera decir nada, uno de sus invitados, un hombre llamado Arturo, la había seguido. «¿Qué voces tan
Preciosas, comentó con una sonrisa genuina, sacando unos billetes de su cartera. Pero Catherine, sintiendo su autoridad desafiada por la compasión de su invitado, necesitaba reafirmar su control. Con una voz cortante, impregnada de un desdén que helaba la sangre, miró a las niñas y luego a Arturo. «No pierdas tu tiempo», dijo en voz alta, para que todos la oyeran. «Las mexicanas no cuentan». La frase resonó en la noche, un latigazo de crueldad que silenció el tráfico y las conversaciones cercanas. El silencio que siguió fue denso y acusador. Arturo retiró su mano, su rostro una máscara de vergüenza y sorpresa. Los meseros en la puerta bajaron la mirada. Fue un momento de humillación pública, no para las niñas, sino para el alma de todos los que lo presenciaron. Entonces, una de las gemelas, la que parecía tener una chispa de desafío en sus ojos oscuros, dio un paso al frente. No lloró, no suplicó, levantó su pequeña barbilla y miró directamente a los ojos de Catherine, una mirada que contenía la dignidad de generaciones. Con una voz clara, firme y sin un atisbo de miedo, pronunció las palabras que se convertirían en el cincel que comenzaría a romper la coraza de Catherine. «Nuestra voz sí cuenta». La afirmación, tan simple y tan profunda, golpeó a Catherine con la fuerza de una revelación física. Por un instante, la ejecutiva implacable se desvaneció y en su lugar quedó una mujer desnuda y confundida, enfrentada a una verdad que no podía comprar ni intimidar. El rostro de la niña, su mirada inquebrantable se grabó en su mente. Regresó a la mesa, cerró el trato con la misma eficiencia mecánica de siempre, pero el sabor de la victoria se había vuelto ceniza en su boca. Esa noche, en la suite presidencial del Hotel St. Regis, con la Ciudad de México extendiéndose a sus pies como un tapiz de luces y promesas, Catherine Miller no pudo dormir. El eco de una pequeña voz resonaba en el silencio de su vida vacía, una voz que contaba, que importaba y que la había juzgado. Aquellas 5 palabras se convirtieron en un eco incesante en la mente de Catherine, una tortura silenciosa que la acompañaba durante las reuniones de directorio y las solitarias cenas de servicio a la habitación. La frase «nuestra voz sí cuenta» no era una súplica, era una declaración de existencia, un acto de resistencia que desarmó por completo su visión del mundo, donde el valor se medía en cifras y acciones bursátiles. Se veía a sí misma de niña, una pequeña de cabello, oscuro y ojos asustados, escondida bajo una mesa mientras sus padres discutían en un español que se le ordenó olvidar. Recordó a su madre, una mujer mexicana vibrante y llena de música, a quien su padre americano siempre desestimó, llamándola demasiado emocional, demasiado exótica, demasiado mexicana. La humillación que infligió a esas niñas era un reflejo de la humillación que había internalizado durante décadas. ¿Te está gustando esta historia? Suscríbete al canal y déjanos un comentario, contándonos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que toca el corazón. El pasado de Catherine era una herida mal cicatrizada. Nacida en San Diego, de madre mexicana y padre estadounidense, su infancia fue un campo de batalla cultural. Su madre, Elena, le cantaba canciones de cuna en español, melodías que hablaban de lunas y soles, de palomas y flores. Pero su padre, un hombre de negocios severo y ambicioso, veía esa herencia como un lastre. Tras un divorcio amargo cuando Catherine tenía 8 años, su padre obtuvo la custodia total y se aseguró de borrar cualquier vestigio de su lado mexicano. Le prohibió hablar español, la inscribió en los internados más exclusivos de la costa este y le enseñó que la vulnerabilidad era una debilidad y el éxito, la única forma de respeto. Elena, con el corazón roto y sin recursos, desapareció de su vida, convirtiéndose en un fantasma, un trauma que Catherine enterró bajo capas de logros académicos y profesionales. Rechazar su herencia se convirtió en su mecanismo de supervivencia. Se cambió el nombre de Catalina a Catherine, aclaró su cabello y perfeccionó un acento que no delatara sus raíces. Se prometió a sí misma que nunca sería débil, nunca sería demasiado emocional como su madre. Se convirtió en la depredadora corporativa que su padre siempre quiso, una mujer que coleccionaba empresas como otros coleccionan arte. Pero cada adquisición, cada millón ganado,
solo ahondaba más el pozo de su soledad. La frase de la niña no solo la había avergonzado, había tocado el nervio expuesto de la niña abandonada que aún vivía dentro de ella, la pequeña Catalina que extrañaba las canciones de su madre y que en secreto se odiaba por haberla dejado ir tan fácilmente. Mientras Catherine se ahogaba en sus recuerdos, Luna y Sol vivían una realidad tangible y dura en las calles de la colonia Roma. Su hogar era un rincón protegido en la entrada de un edificio abandonado, su cama un colchón de cartones y su manta una vieja lona publicitaria. Eran huérfanas desde los 5 años, cuando sus padres murieron en un accidente de autobús mientras viajaban para buscar trabajo. Una vecina las cuidó por un tiempo, hasta que no pudo más. Desde entonces habían aprendido a navegar el complejo ecosistema de la calle. Luna, la mayor por 7 minutos, era la protectora, la pragmática. Sol, con su mirada desafiante, era la soñadora, la que creía firmemente que su música un día las salvaría. Su conexión era su mayor fortaleza. Se comunicaban con miradas, completaban las frases de la otra y cuando cantaban, sus voces se entrelazaban en una armonía que parecía venir de una sola alma. Su día a día era una lucha constante. Se despertaban con el frío del amanecer y recorrían las calles buscando turistas o locales de buen corazón que les dieran algunas monedas a cambio de una canción. Aprendieron a esquivar los peligros, a reconocer la bondad en los ojos de un extraño y la malicia en una sonrisa falsa. Su posesión más preciada era una vieja guitarra con 3 cuerdas, un regalo de un músico callejero que se apiadó de ellas. A pesar de la pobreza, la suciedad y el hambre que a menudo sentían, mantenían una dignidad inquebrantable, lavaban sus ropas en fuentes públicas y compartían cada pedazo de pan, cada fruta que conseguían. Su esperanza no era una fantasía ingenua, sino una necesidad vital, el combustible que las mantenía vivas y cantando, creyendo que cada nota que lanzaban al aire era un mensaje de que existían, de que su voz en efecto contaba. Atormentada por una culpa que no sabía cómo procesar, Catherine hizo algo completamente fuera de personaje. Canceló su vuelo de regreso a Nueva York y le pidió a su chofer que la llevara por las zonas donde había visto a las niñas. Su Mercedes-Benz blindado, un símbolo de su aislamiento, se sentía obsceno mientras se deslizaba por las calles coloridas y caóticas de la ciudad, un mundo que había hecho todo lo posible por ignorar. Durante 2 días, recorrió plazas, mercados y parques, sintiéndose como una extraña en su propia tierra ancestral. Sus empleados en la oficina de México pensaban que estaba supervisando la transición de la nueva empresa, pero en realidad estaba en una búsqueda desesperada no solo de las niñas, sino de una especie de absolución que no sabía si merecía. Finalmente, las encontró en el Jardín Centenario de Coyoacán, sentadas junto a la Fuente de los Coyotes. Desde lejos, dentro de su coche con los vidrios polarizados, las observó. Cantaban una canción que le heló la sangre y le detuvo el corazón. No era una ranchera popular, era una nana, una melodía íntima y específica que solo una persona en el mundo le había cantado. Era la canción de cuna de su madre. Cada nota era un puñal directo a su memoria reprimida, desenterrando el dolor del abandono, el anhelo por el calor de una madre que había borrado de su historia. Las lágrimas, esas extrañas desconocidas, comenzaron a brotar de sus ojos por primera vez en más de 30 años. La coincidencia era imposible, un giro del destino tan cruel y tan preciso que no podía ser ignorado. Era como si el universo le estuviera gritando que era hora de enfrentar sus fantasmas. Con el corazón latiéndole desbocado, Catherine salió del coche, sus tacones de diseñador resonando torpemente en el empedrado. Se acercó a las niñas con una vacilación que le era completamente ajena. Su armadura de poder se había agrietado. Luna y Sol dejaron de cantar al verla, reconociéndola al instante. El miedo inicial fue reemplazado por una cautela silenciosa. Catherine, sin saber qué decir, hizo lo único que sabía hacer: recurrir al dinero. Abrió su bolso de Hermès y sacó un fajo de billetes de 500 pesos, una cantidad que probablemente las niñas no habían visto junta en toda su vida. Se lo extendió, su mano temblando ligeramente. «Tomen», dijo, su voz ronca por la emoción contenida. Por la canción». Las gemelas se miraron.
Sol, la misma que la había desafiado, negó con la cabeza. «No queremos su dinero, señora», dijo con una seriedad impropia de su edad. Luna, siempre la más diplomática, añadió: «Gracias, pero nuestra música no está en venta». Catherine quedó desconcertada. En su mundo todo tenía un precio. La negativa de las niñas a ser compradas, su insistencia en el valor intrínseco de su arte, la despojó de su única herramienta de interacción. «Entonces, ¿qué quieren?», preguntó, su frustración mezclada con una genuina curiosidad. Fue Sol quien respondió, sus ojos fijos en los de Catherine. «Queremos una oportunidad, un lugar donde la gente importante la escuche, un escenario de verdad». La petición era audaz, casi impertinente, pero en ese momento a Catherine le pareció la cosa más lógica del mundo. Una idea, inicialmente cínica, comenzó a formarse en su mente. Su empresa patrocinaba anualmente una gala de caridad para el Museo de Arte Moderno, un evento lleno de las personalidades más influyentes de México. Presentar a las niñas allí sería un golpe maestro de relaciones públicas. Podría limpiar su imagen, mostrar un lado humano y transformar el vergonzoso incidente del restaurante en una conmovedora historia de redención. «Está bien», dijo, su tono de negocios regresando. «Cantaréis en mi evento, pero tendréis que ensayar mucho». Las niñas se iluminaron, sus sonrisas tan brillantes que parecieron opacar el sol de la tarde. No veían el cálculo detrás de Midway's, la oferta, solo la puerta que se abría. Para Catherine era una transacción, para ellas era el cumplimiento de un sueño. Ninguna de las tres podía imaginar cómo ese acuerdo cambiaría sus vidas para siempre. Los ensayos comenzaron en un salón de hotel que Catherine reservó, un espacio impersonal y lujoso que chocaba con la esencia terrenal de las niñas. Al principio, la dinámica era tensa. Catherine actuaba como una directora ejecutiva, cronometrando las sesiones, exigiendo profesionalismo y criticando sus elecciones de canciones con una dureza innecesaria. Luna y Sol, por su parte, estaban intimidadas por el lujo y por esa mujer que parecía hecha de mármol. Sin embargo, en el momento en que comenzaban a cantar, el ambiente se transformaba. Sus voces llenaban la habitación, no solo con música, sino con una emoción pura y cruda que Catherine no podía ignorar. Escuchaba la nana de su infancia una y otra vez, y cada vez una nueva capa de su armadura se desprendía. Un día, durante un descanso, encontró a Sol dibujando en una libreta. Con curiosidad, se acercó y vio que estaba escribiendo notas musicales, creando una nueva melodía. «Mi mamá nos enseñó», dijo Sol sin levantar la vista. «Decía que la música era la única herencia que nunca te pueden quitar». Esa frase, tan parecida a algo que su propia madre le habría dicho, resonó profundamente en Catherine. Comenzó a ver más allá del proyecto de relaciones públicas. Empezó a ver a dos niñas que, a pesar de haberlo perdido todo, conservaban una riqueza que ella nunca había conocido, la del amor, la memoria y el arte. Por primera vez, se permitió hacer una pregunta personal. ¿Y dónde está su mamá ahora? Las niñas bajaron la mirada y Luna respondió en un susurro. «Está en el cielo, pero nos dejó sus canciones para que no nos sintamos solas». La noticia de que Catherine Miller, la tiburona de Wall Street, estaba apadrinando a dos niñas de la calle se extendió como la pólvora en su círculo social. Las reacciones fueron una mezcla de incredulidad y desdén. Durante un almuerzo en el club de industriales, una de sus amigas, una mujer de la alta sociedad llamada Regina, se lo dijo sin rodeos. «Querida, es un gesto encantador, pero te estás exponiendo. La gente hablará. No puedes pulir el cobre para que parezca oro». La crítica, velada de falsa preocupación, solo reforzó la naciente determinación de Catherine. Se dio cuenta de que estas personas, con sus vidas perfectamente curadas y sus fortunas heredadas, eran infinitamente más pobres que Luna y Sol. Su mundo, que antes le parecía el pináculo del éxito, ahora se le antojaba vacío y cruel. Mientras tanto, un rival de negocios, un hombre llamado Ricardo Vargas, a quien ella había superado en el acuerdo de telecomunicaciones, vio una oportunidad para atacarla. Comenzó a filtrar rumores a la prensa sensacionalista, pintando a Catherine como una explotadora que usaba a niñas huérfanas para una cínica campaña de imagen. Los titulares eran venenosos: la gringa millonaria y su circo de pobreza.
Catherine tuvo que contratar a un equipo de relaciones públicas para manejar la crisis, pero el daño a su reputación era real. La presión externa se sumaba a su tormenta interna. Cada noche, las pesadillas sobre su madre se volvían más vívidas. Se veía a sí misma corriendo tras el coche de su padre, gritando un nombre que había olvidado. ¡Mami! Despertaba sudando, el corazón desbocado, la soledad de su suite de hotel más opresiva que nunca. Las propias niñas también enfrentaron obstáculos. El personal del evento de caridad las trataba con una mezcla de lástima y desprecio. Un día, el director de escena les gritó por ensuciar accidentalmente una alfombra con sus zapatos polvorientos. Catherine, que presenció el incidente, estalló con una furia protectora que sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma. Despidió al hombre en el acto y se arrodilló para limpiar ella misma la mancha, un gesto de humildad que habría sido impensable para ella unas semanas antes. En ese momento, se dio cuenta de que su relación con las niñas había trascendido el cálculo inicial. Ya no eran un proyecto, eran su responsabilidad. Ver su vulnerabilidad y su resistencia frente al prejuicio del mundo despertó en ella un instinto maternal que no sabía que poseía. A medida que la fecha de la gala se acercaba, la conexión entre las tres se profundizaba. Catherine comenzó a compartir detalles de su propia vida, fragmentos de su infancia que había mantenido bajo llave. Les habló de una niña que amaba cantar, pero a la que le dijeron que su voz no era lo suficientemente americana. Las gemelas, a su vez, le compartieron sus sueños. Querían una casa con un pequeño jardín y un perro. Querían ir a la escuela. Sus deseos eran tan simples, tan fundamentales, que exponían la ridiculez de las ambiciones de Catherine. Una tarde, después de un ensayo particularmente emotivo, Sol le tomó la mano. «Usted también tiene ojos tristes, señora». «Catherine», dijo con una sabiduría infantil, como si hubiera perdido una canción. Esa simple observación lo cambió todo. Catherine se dio cuenta de que al ayudar a estas niñas a encontrar su voz, quizás, solo quizás, podría empezar a recuperar la suya. La noche de la gala en el Museo de Arte Moderno era un desfile de poder y vanidad. El aire estaba cargado con el perfume de miles de flores importadas y el murmullo de la élite de México. Catherine se movía entre los invitados, recibiendo, cumplidos por su generosidad, pero su mente estaba en otra parte. Tras bambalinas, Luna y Sol, vestidas con sencillos pero hermosos vestidos blancos que Catherine les había comprado, temblaban de nervios y emoción. Justo cuando el maestro de ceremonias estaba a punto de anunciarlas, Ricardo Vargas, su rival, se materializó a su lado. Con una sonrisa venenosa, se inclinó hacia las niñas y les dijo en un susurro audible: «Espero que no desafinen. ¿Sería una pena que la farsa de su benefactora se descubriera tan pronto?» La crueldad del comentario fue como una bofetada, y los rostros de las niñas se contrajeron de dolor y miedo. Al ver la devastación en sus ojos, algo dentro de Catherine se rompió definitivamente. El miedo a la opinión pública, la necesidad de mantener las apariencias, todo se desvaneció. En su lugar, surgió una leona defendiendo a sus cachorros. Sin pensarlo dos veces, subió al escenario, tomó el micrófono de las manos del sorprendido presentador y pidió silencio. La sala, esperando un discurso corporativo, se calló. Con una voz que temblaba pero que resonaba con una convicción inquebrantable, miró a la multitud. «Esta noche no están aquí para apoyar a mi empresa», comenzó. «Están aquí para escuchar dos voces que casi fueron silenciadas. Voces que me recordaron una verdad que pasé 40 años tratando de olvidar». Fue entonces cuando lo confesó todo. Con una vulnerabilidad cruda y desgarradora, reveló su propia historia. «Hace unas semanas, humillé a estas niñas. Dije una frase terrible: las mexicanas no cuentan. Y la dije porque durante la mayor parte de mi vida creí que la mexicana dentro de mí no contaba». Habló de su madre, Elena, de la vergüenza que le habían enseñado a sentir por sus raíces, del vacío de una vida construida sobre la negación. Estas dos niñas, con más dignidad en sus pequeños corazones que toda la gente en esta sala, me enseñaron que nuestra voz, nuestra herencia, es lo único que realmente importa. La confesión pública fue un suicidio social y corporativo, pero para Catherine fue una liberación. Por primera vez en su vida,
Se sentía completamente ella misma, Catalina Miller. Envalentonadas por su valentía, Luna y Sol subieron al escenario. Se tomaron de la mano y miraron a Catherine con una gratitud que iba más allá de las palabras, y entonces comenzaron a cantar. La melodía que llenó el silencio del auditorio fue La Nana, la canción de cuna de Elena. La voz de Luna era el ancla, dulce y clara, cantando la melodía principal que Catherine recordaba tan bien. Pero entonces ocurrió el milagro. Sol comenzó a cantar una segunda voz, una armonía compleja y etérea que se entrelazaba con la melodía principal de una manera que Catherine nunca había escuchado, pero que su alma reconoció al instante. Era una contramelodía que su madre solía tararear mientras componía, una parte de la canción que nunca había finalizado, un secreto musical que creía perdido para siempre. Esa armonía era una llave, una prueba irrefutable. Solo alguien que hubiera estado increíblemente cerca de su madre podría conocerla. La comprensión golpeó a Catherine con la fuerza de un rayo. Esas niñas no eran una coincidencia, eran un legado, eran su familia. La posibilidad de que fueran las hijas de algún pariente, tal vez de una hermana que nunca supo que tuvo, inundó su mente. El dique de contención emocional que había construido durante 40 años se hizo añicos. Las lágrimas corrían por su rostro sin control, mientras caminaba hacia el escenario, atraída por la música como una polilla a la luz. La canción terminó, y en el silencio absoluto, Catherine se arrodilló y abrazó a las dos niñas, sollozando en sus pequeños hombros. Un abrazo que era a la vez una disculpa, una bienvenida y una promesa. El abrazo de una madre que finalmente había vuelto a casa. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El evento se convirtió en una leyenda urbana en la Ciudad de México. La historia de la ejecutiva de hielo que se derritió en el escenario por la canción de dos huérfanas fue portada de todos los periódicos y portales de noticias. Al principio, el mundo corporativo lo vio como un colapso, pero el público lo vio como lo que era, un acto de profunda humanidad. Catherine, que esperaba el ostracismo, se encontró con una ola de apoyo inesperado. Ignoró las llamadas de su junta directiva en Nueva York y se centró en lo único que importaba. Inició una investigación privada y descubrió la verdad. Las niñas eran hijas de su prima segunda, a quien Elena, su madre, había criado como a una hija tras ser abandonada por el resto de la familia. Su madre había muerto hacía apenas 5 años, y hasta el final les había enseñado las canciones que una vez le cantó a su Catalina perdida. El proceso de adopción fue su nueva gran negociación. Usó su formidable tenacidad no para cerrar tratos, sino para navegar la burocracia del sistema de bienestar infantil mexicano. Contrató a los mejores abogados, llenó montañas de papeleo y se sometió a cada entrevista y evaluación psicológica con una humildad que sorprendió a los trabajadores sociales. No era Catherine Miller, la CEO, quien buscaba adoptar. Era Catalina, una mujer que buscaba reconstruir la familia que le fue arrebatada. Unos meses después, en una pequeña y solemne oficina del juzgado, un juez pronunció las palabras que oficializaron lo que su corazón ya sabía. Luna y Sol eran legalmente sus hijas. Al salir, por primera vez las tres se abrazaron no como benefactora y protegidas, sino como una familia. La mansión de Catherine en Las Lomas, antes un mausoleo de diseño minimalista y silencio, se transformó. Las paredes blancas se llenaron de dibujos coloridos. El silencio fue reemplazado por risas, por el sonido de una guitarra y por clases de piano. Catherine aprendió a cocinar los platillos que su madre solía hacer, guiada por un viejo recetario que encontró entre las pocas pertenencias de las niñas. Aprendió a trenzar el cabello, a contar cuentos antes de dormir y, lo más importante, aprendió a decir «te quiero». Vendió la mayoría de sus acciones en la empresa, reduciendo su papel a un puesto de consultora. Su nueva jornada laboral consistía en llevar a sus hijas a la escuela, ayudarlas con la tarea y simplemente estar presente. Descubrió que la verdadera riqueza no estaba en el índice Nasdaq, sino en un abrazo espontáneo o en una sonrisa compartida durante la cena. Fiel a la promesa que se hizo a sí misma en aquel escenario, Catherine utilizó una parte considerable de su fortuna
para crear algo significativo. Fundó la Fundación Las Voces que Cuentan, una organización dedicada a descubrir y apoyar a jóvenes talentos musicales de comunidades desfavorecidas en todo México. No era un proyecto de vanidad, era una misión. Compró un edificio histórico en el centro de la ciudad y lo convirtió en una escuela de música de vanguardia, gratuita para todos, los estudiantes. La fundación ofrecía becas, instrumentos y, lo más importante, un espacio seguro donde los niños podían encontrar y desarrollar su propia voz, sin que nadie les dijera nunca que no contaban. En la ceremonia de inauguración de la fundación, Catherine subió al podio, no con un traje de poder, sino con un vestido sencillo y colorido. A su lado estaban Luna y Sol, tomadas de su mano. Su discurso fue breve y emotivo. Durante mucho tiempo, creí que el poder significaba tener el control, silenciar a los demás para que tu voz fuera la única que se escuchara, dijo, su mirada encontrando la de sus hijas. Pero estas dos increíbles jóvenes me enseñaron que el verdadero poder reside en escuchar, en amplificar las voces de los demás y en crear armonía juntos. Miró a la primera generación de estudiantes sentados en la audiencia, sus rostros llenos de esperanza. Esta fundación es para ustedes, concluyó, que su música llene el mundo de belleza y nos recuerde a todos que cada voz, absolutamente cada voz cuenta. La transformación de Catherine fue total. La mujer fría y distante fue reemplazada por una madre amorosa y una filántropa apasionada. Encontró una felicidad más profunda y real en la risa de sus hijas y en el progreso de los estudiantes de su fundación que en cualquier acuerdo multimillonario. A menudo visitaba la tumba de su madre, llevándole flores y cantándole las canciones que Luna y Sol le habían devuelto. Se había reconciliado con su pasado, no borrándolo, sino abrazándolo como la fuente de su nueva fortaleza. Había aprendido que la familia no siempre es la que nos toca por sangre, sino la que elegimos y construimos a través del amor y el perdón. El vacío que una vez la consumió ahora estaba lleno de música, amor y propósito. Se reconectó con su herencia, abrazando la cultura, el idioma y la calidez que había rechazado durante tanto tiempo. Su historia se convirtió en una inspiración, un testimonio de que nunca es tarde para cambiar, para sanar y para encontrar el camino de regreso a uno mismo. La ironía final fue que al renunciar al poder que tanto le costó conseguir, encontró una forma de poder mucho más grande y duradera, el poder de cambiar vidas, empezando por la suya. Su nueva familia, nacida de una humillación y redimida por una canción, era su mayor y más valiosa adquisición. 5 años después, el telón de terciopelo rojo del Palacio de Bellas Artes se abrió, revelando a Luna y Sol en el centro del escenario. Ahora, con 14 años, se habían convertido en artistas aclamadas, conocidas por sus armonías únicas y la profunda emoción de sus interpretaciones. La sala estaba abarrotada. Presidentes, dignatarios y miles de admiradores las ovacionaban de pie. Tras un concierto que conmovió hasta las lágrimas al público, Luna tomó el micrófono. Queremos dedicar nuestra última canción a la persona que nos enseñó que nuestra voz no solo contaba, sino que podía cambiar el mundo. A nuestra inspiración, a nuestra heroína, a nuestra mamá. El foco de luz se movió desde el escenario hasta un palco en el primer piso. Allí estaba Catherine, sus ojos brillantes de orgullo y amor. Ya no había rastro de la ejecutiva de hielo. Su rostro era cálido, surcado por líneas de risa y emoción. El aplauso del público se dirigió hacia ella, un reconocimiento a su viaje. A su lado, un niño de unos 10 años, con un violín en su regazo, la miraba con admiración. Era el último becado de la fundación, un prodigio, descubierto en un pequeño pueblo de Oaxaca. Catherine le apretó la mano con cariño, un gesto que simbolizaba la continuación de su legado. Mientras las voces de sus hijas llenaban el teatro con la nana de Elena, ahora un himno de esperanza para miles, Catherine cerró los ojos. La melodía ya no le traía dolor, sino una profunda paz. Había cerrado el círculo. La canción que una vez fue un símbolo de su pérdida, era ahora la banda sonora de su redención y el futuro de una nueva generación. Había encontrado su verdadera identidad no en una sala de juntas de Nueva York, sino en el corazón de México, en la armonía de dos voces que le recordaron cómo amar. Y en ese momento,
Rodeada de su familia y su legado, Catalina Miller supo, con una certeza absoluta, que era la mujer más rica del mundo. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten. El amor no tiene precio. Si ustedes también creen en la bondad humana.